El 26 de noviembre de 2016, las sobras del Día de Acción de Gracias aún estaban en el refrigerador cuando Joel Michael Guy Jr., de 28 años, convirtió una tranquila casa en Knoxville en una escena del crimen que los detectives jamás olvidarían. En el interior estaban sus padres, Joel Guy Sr., de 61 años, y Lisa Guy, de 55, apuñalados, desmembrados y parcialmente disueltos en productos químicos. La casa olía a sangre, descomposición y algo más: planificación. Pero la historia de cómo se llegó a eso había comenzado años antes. Joel Michael nunca había trabajado en su vida, ni una sola vez. Sus padres pagaban todo: el alquiler, la matrícula, la comida, incluso la gasolina. Estaba en sus veintitantos y seguía siendo estudiante, diciéndole a la gente que quería ser cirujano plástico. Pero no tenía título, ni perspectivas laborales, ni amigos. Vivía aislado, retraído, apenas hablaba y nunca sonreía. Pero su madre pensaba que era el mejor hijo del mundo y su padre se mantenía al margen. Durante años, el dinero seguía llegando, pero eso estaba a punto de terminar. Joel Sr. había sido despedido recientemente de su trabajo como ingeniero y su esposa vio eso como la oportunidad perfecta para presentar su renuncia y jubilarse. Pero eso significaba que tenían que reducir gastos y mudarse a una casa más pequeña. Ya habían vendido su casa de 2 pisos en Knoxville y planeaban mudarse a la casa donde Joel Sr. creció, una casa modesta en Sur Gainesville, Tennessee. Pero para poder llegar a fin de mes, tenían que cortar el apoyo económico a Joel Michael. Le contaron sus planes a la familia por mensaje de texto el 17 de noviembre y dijeron que para Navidad, Joel Michael tendría que valerse por sí mismo. Pero primero venía el Día de Acción de Gracias, y como sería su última reunión familiar en esa casa, querían que fuera inolvidable. Pero nadie sabía cuán inolvidable llegaría a ser. Uno por uno, Joel Michael y sus medias hermanas mayores, Angela Crane, Michelle Denison, Candice Fink, llegaron con sus familias el 24 de noviembre de 2016. Estaban listos para un día lleno de diversión, comida y risas. Pasaron tiempo juntos, miraron álbumes de fotos antiguos y jugaron. Joel Michael nunca había sido el sociable de la familia, y en la mayoría de las festividades se quedaba solo en su viejo dormitorio. Sin embargo, ese Día de Acción de Gracias actuó de manera diferente. Pero lo que nadie sabía era que había traído más que equipaje. Había traído los suministros para un asesinato. Tenía un plan, y ya estaba en marcha. Desde el momento en que llegaron los familiares, Joel Michael estaba presente. Participaba, hablaba con todos. Ayudó a bajar cajas del piso de arriba, cajas que su madre había llenado con recuerdos de su infancia. Dentro había juguetes de cuando era niño, trabajos escolares y algunos proyectos de arte, cosas que ella había guardado por décadas. Joel Michael le dio algunos de esos juguetes a sus sobrinos, lo cual no era nada típico en él. Nunca había mostrado interés en los niños antes, pero ese fin de semana jugó con ellos. Su media hermana mayor, Michelle, notó esto y otras cosas. Había llevado su ropa a la casa ese día porque su secadora estaba rota, así que usó las máquinas del piso de arriba. Pero cuando estacionó su coche, notó inmediatamente los 2 grandes contenedores plásticos azules en la parte trasera del vehículo de Joel, uno metido dentro del otro, con la tapa bien cerrada. Subía constantemente, cargando ropa, revisando a sus hijos, y cada vez que lo hacía, Joel Michael la seguía. Siempre estaba justo detrás de ella, lo cual se sentía extraño. Todos se fueron alrededor de las 8 de la noche, excepto Joel Michael, que se quedó. Y el sábado, mientras su madre salía de compras para traer comestibles, llegó el momento. Joel Michael tomó su cuchillo y atacó a su padre en el piso de arriba, en la sala de ejercicios. La lucha fue brutal. Joel Sr. recibió al menos 42 puñaladas. La sangre salpicó las persianas, las paredes y la alfombra, y la máquina de ejercicios Bowflex quedó volcada en una esquina. Joel Sr. luchó con fuerza, pero perdió. Cuando su madre llegó a casa alrededor de las 12:15, entró por la puerta principal sin saber lo que acababa de ocurrir. Colocó las bolsas del supermercado en el vestíbulo.
llenas de paquetes de tocino, salchichas y helado, y subió las escaleras. Pero nunca volvería a bajarlas. Joel Michael la emboscó cerca del pasillo y la apuñaló 31 veces. Cuando terminó, 9 de sus costillas habían sido partidas por la brutal fuerza que usó. Pero en ese momento, el verdadero horror apenas comenzaba. Joel Michael necesitaba deshacerse de los cuerpos y tenía un plan. Tal vez había visto demasiadas veces Breaking Bad, pero pensó que lo más fácil sería intentar disolver los cuerpos en los contenedores de plástico azul que tenía en su coche. Empezó cortando las manos de su padre por las muñecas y las dejó en la parte superior de las escaleras. Luego decapitó a su madre y bajó su cabeza hasta la cocina, donde la colocó en una olla sobre la estufa y encendió el fuego al máximo. Su cabeza hirvió durante horas. Al mismo tiempo, desmembró el resto de los cuerpos, cortando los brazos de su padre a la altura de los omóplatos, sus piernas por las caderas y los pies por los tobillos. Y cuando terminó con su padre, hizo lo mismo con su madre. Después metió los torsos y las extremidades seccionadas en los contenedores llenos de químicos a base de ácido. Para que los químicos actuaran más rápido, hizo cortes profundos en cada parte del cuerpo y ajustó el termostato a 90 grados para acelerar la descomposición. También pensó que esto podría derretir sus huellas dactilares. Más tarde, los investigadores lo llamarían un guiso diabólico de restos humanos. Pero Joel Michael cometió un error. Se hirió a sí mismo. Mientras apuñalaba a uno de sus padres, la sangre en el mango del cuchillo lo volvió resbaladizo. Se cortó el pulgar y sangraba mucho. Esa misma tarde, alrededor de las 3:30, fue captado por las cámaras de seguridad de Walmart comprando vendas y desinfectantes. Y un día después, el 27 de noviembre, condujo de regreso a Baton Rouge para ir a la clínica estudiantil a recibir tratamiento. Y mientras él estaba fuera, todo se vino abajo. Los compañeros de trabajo de Lisa notaron que no se presentó a trabajar el lunes. No llamó ni envió mensajes, y eso no era típico en ella. Su jefe llamó a la policía de inmediato. Un oficial fue a la casa esa misma mañana, pero desde afuera no parecía haber nada raro. No había ventanas rotas ni señales de entrada forzada. Solo una casa de 2 pisos con un cartel de «Se vende» en el jardín. Tocó la puerta, pero nadie respondió, así que se fue. Pero algo seguía sin cuadrar. Pasaron las horas, y Lisa no apareció en el trabajo. Ni siquiera fue al almuerzo de despedida que le estaban organizando. No había llamado, no había enviado mensajes, y eso no era propio de ella. Al final de la tarde, una compañera de trabajo volvió a llamar al 911, esta vez con más urgencia en la voz. Algo estaba mal, dijo. Muy mal. Cuando los oficiales llegaron a la casa por segunda vez, seguía vacía, pero al mirar por la ventana, vieron las compras aún en el suelo. Para ese momento, el helado se había derretido por completo sobre el piso y los vegetales estaban cubiertos de moho. Los oficiales también notaron un olor extraño que salía de la casa. Algo estaba realmente mal. Usando un control del garaje encontrado en uno de los autos, entraron a la casa y de inmediato, un olor que nunca olvidarían los golpeó. En la cocina, la estufa estaba encendida y una olla hervía. Pero primero caminaron hacia las escaleras, donde vieron de inmediato las manos cortadas, simplemente tiradas allí. Y eso solo era el comienzo de la pesadilla que descubrirían dentro. Arriba, la casa era una pesadilla química. Había cloro, ácido, peróxido, limpiador de drenaje y lejía. Era tan grave que tuvieron que llamar a equipos hazmat. En una de las habitaciones encontraron 2 grandes contenedores de plástico. Dentro estaban los restos desmembrados de Joel Sr. y Lisa, disolviéndose. A los investigadores no les tomó mucho tiempo localizar a Joel Michael y ese mismo día, el 29 de noviembre, ya estaba bajo vigilancia en Baton Rouge. Agentes del FBI y policías locales lo esperaban afuera de su complejo de apartamentos, y cuando se acercó a su Hyundai Sonata, lo arrestaron sin resistencia. En el maletero encontraron un objeto nuevo, un molino de carne, pero nunca dijo qué planeaba hacer con él. Pero Joel Michael no solo dejó un desastre atrás, dejó un mapa.
Una libreta de espiral encontrada dentro de su mochila en la escena del crimen lo explicaba todo. Estaba escrita a mano con su propia letra y detallaba cada paso. El plan para matar, desmembrar, disolver, limpiar y, eventualmente, incriminar a su padre. Escribió notas como rociar habitaciones del crimen cocina con cloro y tirar los trozos por el inodoro, no por el triturador de basura. Hablaba sobre inundar la casa para destruir evidencia y también de usar el teléfono de su madre para enviar un mensaje de texto programado el domingo, algo simple, para que pareciera que ella seguía viva mientras él ya estaba de regreso en Baton Rouge. Pero la parte más escalofriante, el motivo. Los $500,000 serían todos míos, escribió. Con él desaparecido, muerto, me quedo con todo. Lisa tenía varias pólizas de seguro a través de su trabajo, un seguro de vida y un plan por muerte accidental y desmembramiento que cubría tanto a ella como a su esposo. Y como beneficiarios, ella eligió a su esposo y a su hijo. Pero con su madre muerta y su padre desaparecido, Joel Michael habría tenido derecho a cobrar cada centavo de los beneficios por la muerte de su madre y un tercio de los de su padre, junto con sus dos medias hermanas, Angela y Michelle. Estaba claro que lo movía el dinero, y su motivo, escrito con su propia letra, de pronto tenía aún más peso. Joel Michael fue juzgado en 2020, se declaró no culpable de todos los cargos y su equipo defensor no presentó casi nada. Pero los fiscales no necesitaban mucho. Tenían la libreta, las grabaciones de vigilancia, los productos químicos, las partes del cuerpo y el rastro de sangre. Tenían el motivo. Y tenían la línea de tiempo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Joel Michael presentó una moción pidiendo ser sentenciado a muerte si lo encontraban culpable. No quería pasar el resto de su vida tras las rejas. Si iba a estar encerrado, prefería morir. Pero según la ley de Tennessee, no funciona así. Solo los fiscales pueden solicitar un caso capital, y en este caso, eligieron no hacerlo. El juez denegó su solicitud, y la pena de muerte quedó fuera de la mesa. Por brutal que hubiera sido el crimen, sin importar lo que decidiera el jurado, la ejecución no era una opción. Sus medias hermanas hablaron durante el juicio. Cuando Angela subió al estrado, no se guardó nada. Papá dijo que iban a dejar de mantener a Joel Michael, le dijo al tribunal, que tendría que empezar a valerse por sí mismo, y Lisa estuvo de acuerdo. No fue una decisión repentina. Según Angela, el tema del dinero ya se venía discutiendo desde hacía tiempo, una conversación abierta dentro de la familia. Pero Joel Michael siempre había sido distante. Las hermanas compartían mensajes de texto grupales con sus padres, bromas casuales, actualizaciones de vida, ese tipo de cosas que mantienen unida a una familia. Pero Joel Michael no estaba incluido. No escribía mensajes, no hacía preguntas. Probablemente ni siquiera sabía los nombres de sus sobrinas y sobrinos. Se comportó distinto ese día de Acción de Gracias, dijo Michelle. Quería jugar con los niños pequeños. Nunca hacía eso. Fue algo sutil, extraño, pero en ese momento nadie imaginó por qué. Y el 2 de octubre de 2020, un jurado vio a través de cada una de sus mentiras. Lo declararon culpable de todos los cargos. 2 por asesinato premeditado en primer grado, 3 por asesinato grave y 2 por abuso de un cadáver. Joel Michael no verá la libertad en esta vida, ni en la siguiente. Sus condenas fueron acumuladas a tal punto que ni siquiera será elegible para libertad condicional en 130 años. El juez Steve Sword no suavizó nada. Al dictar la sentencia, miró directamente a Joel y le dijo: 300 años no son suficientes para compensar lo que has hecho. Pero Joel Michael intentó pelearlo. En abril de 2023 presentó una apelación, alegando que la policía no tenía derecho a registrar la casa sin una orden judicial. Pero el tribunal no estuvo de acuerdo. Los agentes habían respondido a una solicitud de verificación de bienestar. Lisa no se había presentado al trabajo, y la escena que encontraron levantó suficientes señales de alerta como para actuar con rapidez. Los oficiales actuaron dentro de la ley. Joel Michael Guy Jr. pasará el resto de su vida tras las rejas en el Complejo Correccional del Noroeste, en Tiptonville, Tennessee. No saldrá,
ni ahora ni nunca. Pidió la pena de muerte, pero no la consiguió. ¿Se hizo justicia? ¿O es la cadena perpetua el verdadero castigo? Déjanos tu opinión en los comentarios.